Bueno, ahí vamos arrancando. Okay. Bueno, buenos días. Disculpen las improlijidades, pero un poco esto que vieron que estaban compartiendo las investigadoras es un poco la idea de estos espacios. Hoy nos convoca el tercer seminario del cuarto ciclo de los seminarios y talleres del área de biología integrativa. Este espacio ha sido generado para compartir información de las diferentes líneas de investigación de Fundación Miguel Lillo, para intercambiar saberes y capacitaciones o habilidades tanto técnicas como académicas, y también para desarrollar temas de posibles investigaciones, ya sean actuales o futuras. El equipo de trabajo está integrado por personal del área de biología integrativa, ad honorem, es un espacio que se va generando ad honorem. Tenemos disposición, digamos, de fundación en el espacio físico y en el equipamiento técnico y de conectividad, pero también participa personal de desarrollo humano de Fundación Miguel Lillo, y también participan colaboradores de las diferentes áreas como geología, botánica, geología, y también del área de transferencia y servicios de Fundación Miguel Lillo. Gracias, digamos, a la disponibilidad de espacios, les acercamos diferentes especialistas y temáticas. En el caso de hoy la temática es palinología y las líneas diferentes de investigación de la actuopalinología. Hoy contamos con la grata presencia de especialistas en aeropalinología, como es la doctora Daniela Nipiú, en palinología forense, que es muy interesante, con la doctora Povilauskas, y melisopalinología, que es palinología aplicada a la calidad de la miel, con la doctora Mirta Cabrera de Formosa. Las disertantes tienen una amplia trayectoria en sus temáticas que avalan, digamos, sus competencias, y por supuesto que publican en revistas prestigiosas, tanto nacionales como internacionales, son jurados de tesis, dirigen tesistas, becarios, pasantías. En el caso de la doctora Nipiú en particular, ella trabaja en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, y es docente de Introducción a Botánica, pero no olvidarme toda la trayectoria que tienen, y además es investigadora adjunta de CONICET. La doctora Povilauskas trabaja como perito forense, hace los peritajes y la toma de muestras geológicas y palinológicas en Mar del Plata, y además es docente y dicta cursos de posgrado de palinología forense, no tan solo en La Plata, sino en la UNCO, que es la Universidad de Jujuy. Y la doctora Mirta Cabrera, que trabaja en la Universidad de Formosa, dicta materia y es docente también de morfología vegetal, y es codirectora del Laboratorio de Calidad de Miel. ¿Sí? Esto es muy resumido de toda la trayectoria que tiene. Bueno, en principio ahora va a exponer la doctora Nipiú unos 15 minutos, porque la idea es darle un pantallazo de en qué aplican la palinología, luego va a haber unos momentitos para preguntas, la doctora se tiene que retirar, y a continuación va a seguir la doctora Povilauskas y Mirta Cabrera. Aquellos que requieren certificados, sí, en la parte de atrás tienen una planillita, pero bueno, por favor, se lo pueden hacer al final, de anotarse para que se les envíe el certificado al mail al final, ¿sí? Buenos días a todos. Yo voy a hablar sobre lo que es la palinología forense como ciencia auxiliar de la justicia, ¿sí? Como bien dijo Nora Reyes, yo soy palinóloga y de grado soy geóloga. Con lo cual me encargo de hacer toda la tarea de peritajes en muestras térreas, muestras de agua también, muestras de sedimentos, en todo lo que es las ciencias forenses, y trabajo en el Laboratorio Químico Pericial de Mar del Plata, además de ser docente de la Universidad Nacional de La Plata en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, en la materia de posgrado que suelo dar hace 6 años, palinología forense. Así que vamos a comenzar. Como ciencia auxiliar dentro de las ciencias criminalísticas y ciencias forenses que tenemos, ¿sí?, en todo el territorio de la justicia, estamos hablando en este día de la que es la palinología forense como una rama dentro de las ciencias naturales, y dentro también de la mano con lo que es la botánica forense y la geología forense, que son ciencias que tienen como objetivo, ¿sí?, aportar a la justicia, ya sea el Poder Judicial
o a todos los encargados de resolver crímenes como fiscales y jueces también, elementos naturales de prueba. Esos elementos naturales de prueba van a venir de la mano ligados a lo que son el territorio natural del suelo, el territorio a cielo abierto. Estamos hablando de lo que brindan las plantas, ya sean elementos naturales como el polen y las esporas, en este caso hablando, o también pueden venir aparejados lo que se llaman, bueno, todos los órganos de las plantas, como por ejemplo pueden ser tallos, raíces, hojas trituradas y fragmentos. ¿Qué van a relacionar esos elementos de prueba? Van a relacionar no solamente a la víctima con el lugar del hecho, sino también se relacionan con los imputados, es decir, hay un compartimiento de elementos como indicios que se le llaman, ¿sí? Con el lugar del hecho, la escena del crimen, y va a estar intrínsecamente relacionada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que de las víctimas se obtienen estas muestras para analizar en palinología y se hace según el protocolo de procesamiento palinológico en la parte de forense, se hace una marcha palinológica bajo campana en el laboratorio y se puede hacer una comparación o cotejo entre las muestras obtenidas del sospechoso o el imputado con el lugar del hecho. Esos elementos, en este caso, van a ser estrictamente los granos de polen y las esporas. Entonces, estos indicios que estamos hablando, de los cuales vamos a obtener los granos de polen y las esporas, pueden ser muy variados. No solamente son granos de polen en el suelo, sino que están en muchos lados. Entonces, dentro de los indicios que son tomados como palinológicos, los vamos a obtener directamente de muestras de tierra, ¿sí? Obtenidas en el suelo mismo, o también se pueden obtener en contacto directo con el cuerpo de la víctima, ya sea el cuerpo desnudo o el cuerpo vestido. Bien, elementos físicos. Elementos físicos le llamamos en sí, cuando hacemos la tarea pericial estrictamente, a todos los elementos de prueba naturales, que son los granos de polen obtenidos y que están, digamos, subordinados a un elemento físico que es extraído, ya sea el baúl de un auto, donde se utiliza generalmente para esconder un cadáver, ya sea una soga que utilizan para el caso de muerte por ahorcamiento, ya sea, por ejemplo, las pedaleras que tenemos adentro de un auto, o también el suelo del interior de una casa. Dentro de los indicios de plancton, que el plancton se estudia dentro de lo que es la palinología forense, porque ya sabemos que la palinología en sí es el estudio de los palinomorfos, todos restos orgánicos microscópicos, y en el plancton estamos hablando de muertes por sumersión. Las muertes por sumersión son los típicos casos de ahogamiento, en los cuales vamos a hacer un rescate de diatomeas, ¿sí? Las diatomeas también es un enfoque también dentro de lo que es la palinología forense. ¿Qué se estudia en el plancton? Se estudia la comparación de una muestra de sangre obtenida del ahogado y la muestra de agua obtenida en el momento que se rescata el cuerpo y se obtienen esas muestras de sedimento o agua pura, ¿sí? Para saber qué tipo de especies diferentes que tenemos de diatomeas y compararlas con las diatomeas que se encuentran en la muestra de sangre. Dentro de diferentes tipos de lugares abiertos que podemos llegar a tener para el inicio de estas pruebas, pueden ser, por ejemplo, un baldío, típico lugar donde se tiran los cuerpos sobre la superficie o se entierran. En el caso de un cuerpo enterrado se estudia típicamente el caso de enterramientos clandestinos y también los casos de desaparición forzada de personas, en los cuales yo estoy desarrollando una investigación. También puede ser un área boscosa, un área de playa, un cañaveral, diferentes lugares y territorios que tenemos en todos los lugares a cielo abierto. También vamos a obtener las muestras de polen obtenidas de la suela de los calzados, ¿sí? De los imputados, en donde vamos a obtener no solamente polen, que es detallado microscópicamente, sino que podemos obtener diferentes restos orgánicos de plantas, como es el caso de algunas espinillas de diferentes especies, que nos pueden dar algún indicio de qué taxón estamos teniendo enfrente, ¿sí? Todos los restos orgánicos de plantas también pueden ser utilizados como para hacer un detalle un poco más ampliado, además de lo que es el polen. Dentro de lo que son las prendas de vestir que se pueden encontrar en el cuerpo de la víctima
Y también se comparan con las prendas de vestir que se le toma en el momento al sospechoso, ¿sí? Que es privado de su libertad, y se obtienen muestras de todas las prendas de vestir que tienen en su momento. Pueden ser prendas de vestir, obviamente de la parte siempre que están en el exterior, o sea, que están en contacto con la atmósfera, es donde más se van a recapitular esos granos de polen que se van a ir juntando. Entonces, se saca la prenda de vestir y se le hace un tratamiento con agua destilada, ¿sí? Y se van capturando todo en un concentrado de granos de polen en diferentes tubos de ensayo o vasos de precipitado para luego hacer el análisis parinológico. En lo cuanto respecta a lo del calzado, que es muy importante, ¿por qué? Porque el calzado más que nada se estudia mucho más en el sospechoso que en la víctima, ¿sí? Se estudia de los dos casos, pero ¿por qué en el sospechoso? Porque el sospechoso es justamente el causal, que es el que va trasladando el cuerpo de un lugar a otro. Entonces, donde va pisando, se van quedando marcas del polen en lo que es alrededor del calzado y abajo de la suela. Pueden ocurrir dos casos. Uno de los casos que suele pasar es que cuando se va a hacer un allanamiento a la vivienda del sospechoso, se captura el calzado, pero si se va a hacer un allanamiento después de 2 días, por ejemplo, de la orden de captura, suele pasar que el sospechoso tiene tiempo de lavar el calzado en el lavarropas y aparece, como lo estamos viendo en la imagen a la izquierda, una suela totalmente limpia. En ese caso hay que hacer un detalle mucho más minucioso para obtener la poca muestra que podemos llegar a encontrar en la suela del calzado. Pero muchas otras veces aparece la suela del calzado, como vemos en la imagen de la derecha, que está llena de muestra de terria, ¿sí? Terrones de suelo, barro y demás. Todas esas muestras de suelo se van capturando con un bisturí y se van poniendo en una cápsula de Petri y para su posterior análisis. Dentro de lo que son los vehículos, bueno, las ruedas de los vehículos en general son las menos importantes para tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque son un juntadero de tierra de toda la trayectoria geográfica que va a ser ese vehículo. Es decir, nos va juntando el polen que va a estar en el suelo por todos los lugares que anda el vehículo. Entonces, con lo cual, lo importante de un vehículo, en primer lugar, se va a tomar la muestra del baúl, que es el lugar del escondite ejemplar para todos los criminales, y después se toman de los asientos y las alfombras delanteras y traseras y también de las pedaleras. Hay que tener en cuenta también el traslado de esas muestras, cómo se van obteniendo, cómo se preservan para llevarlas al laboratorio. El traslado es, obviamente, siempre teniendo en cuenta esas garantías de ley con unas actas de levantamiento de evidencia física que se suelen hacer por orden del fiscal y hoy el juez federal. Si son muestras pequeñas, se toman en sobres de papel, tipo carta, y son cerradas perfectamente y enumeradas, ¿sí? Con un número identificatorio, para tener bien las muestras separadas y poder analizarlas en forma independiente, que no haya contaminación cruzada. Cuando estamos hablando de obtener muestras, por ejemplo, de una sábana, un acolchado, algo más grande, se colocan en cajas, ¿sí? Bien cerradas también y envueltas con papel madera. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la muerte de un cuerpo que está enterrado, se suelen tomar diferentes muestras de suelo a los costados de la víctima que está enterrada y sobre todo por encima del cuerpo. ¿Para qué? Para hacer una comparación en cuánto se han modificado esos horizontes de suelo, que van a tener cada uno de esos horizontes la concentración del polen actual de floración y concentraciones de polen pasadas. ¿Por qué? Porque va a haber un ordenamiento natural en los horizontes del suelo con respecto a la parte que no ha sido disturbada, que serían la parte de la izquierda y la derecha, mientras que está el suelo por encima del cuerpo enterrado, vamos a tener todo un desorden, ¿sí? Por haber sido, o sea, que digamos, el criminal hace un hoyo, mete el cuerpo y vuelve a tapar. ¿Sí? En ese caso hay que tener en cuenta que se toman diferentes tipos de muestras al azar, desde la superficie en profundidad hasta dar con el cuerpo directamente y analizar y compararlas con las muestras de los costados. También es muy importante cuando estamos hablando de encontrar cuerpos que están sin ropas, cuerpos desnudos. En ese caso se suelen tomar muestras de polen en la piel del cuerpo,
el cabello sobre todas las cosas y debajo de las uñas. Con respecto a las uñas, hay que tener en cuenta que los parinólogos generalmente en una causa judicial no trabajamos solos, sino que trabajamos con bioquímicos y patólogos que hacen el análisis de muestras de ADN de las uñas. En ese caso, las muestras primeramente van a ir para ADN y luego después, si quedan algún resto en alguna uña, se toman para parinología. En ese caso, lo primero es sacar muestras del cabello y de lo que es la piel. ¿Cómo se sacan esas muestras? Con bisturí, ¿sí? Sacando, digamos, un raspado muy leve para no romper la piel. Esas muestras se colocan por separado, pero en cápsulas de Petri, nunca en bolsa de nylon, para que no se, para que se preserve la muestra, no tiene que estar en bolsa de nylon. ¿Por qué? Porque se crea una microflora bacteriana que puede destruir a la muestra en las cuales nosotros vamos a analizarla. Desde el momento que la muestra y la evidencia es juntada en el lugar del crimen y es llevada al laboratorio, pueden llegar a pasar entre 7 y 10 días al abrir la muestra para poder hacer la pericia. Nunca es de un día para el otro en realidad, porque tienen que hacer una notificación a todas las partes, al abogado de partes y a todos los procesos judiciales. Esas muestras, mientras están a la espera de la apertura de la pericia, tienen que estar en un lugar fresco, seco y lejos de la luz solar, y no se pueden congelar. Toda esa toma de muestras que vamos a hacer, ¿sí?, sobre el suelo, sobre el cuerpo de la víctima, se suelen utilizar diferentes elementos que se utilizan en microbiología, que son las cápsulas de Petri de plástico, tubo de ensayo de plástico también, cucharas, cucharines, vasos de precipitados, y en el peor de los casos toman los hisopos. Eso, en realidad, los hisopos no son muy óptimos para tomar una muestra, pero es en el caso que no tengamos tubo de ensayo ni tampoco cápsulas de Petri. Esta es la forma en la cual se deben tomar las muestras sobre el suelo directamente, colocando el tubo de ensayo en forma paralela al suelo, al horizonte, y se van muestreando. Una cantidad menor a 50 gramos ya es suficiente para llevar al laboratorio. En lo que es en la tarea de laboratorio, se hacen básicamente dos observaciones básicas, ¿sí? Una mayormente es la macroscópica, que se hace en lupa binocular, donde se van a estudiar dos tipos de elementos: los elementos naturales, que son los indicios, y los elementos antrópicos. Los elementos naturales son macroscópicos en este caso, que son los tallos, raíces, hojas, frutos, semillas, diferentes tipos de géneros de insectos se pueden poner como presencia nada más. Y los elementos antrópicos son importantes porque siempre suele pasar también que algunos criminales suelen tener los cuerpos cerca de lugares con obras de construcción, en donde vamos a encontrar en la muestra polvillo de ladrillo, trizas de vítreas, restos plásticos, restos de cal, restos de cemento, fibras sintéticas y demás. Después de hacer la observación macroscópica, se sigue haciendo el análisis en el laboratorio con agregado de ácidos, ¿sí?, para hacer una limpieza de la muestra y poder hacer una observación microscópica, en donde vamos a hacer una separación por flotación de los elementos minerales, ¿sí?, en minerales pisados y livianos, y luego también vamos a hacer la observación palinológica, donde vamos a observar las diferentes especies y taxones que son de granos de polen de diferentes tipos de plantas, que pueden ser ornamentales, silvestres, indicadoras. Todas las especies que estén se van a observar y se van a colocar como presentes, y también las esporas de lecho. Acá estamos observando, por ejemplo, típicamente uno de los casos analizados que yo estuve hace ya unos 5 años. Este caso ya llegó a juicio final. Es un caso muy conocido, ¿sí?, de un adolescente que se encontró el cuerpo semienterrado. En este caso, este es el lugar donde se observó, es el predio de Santa Catalina de Lomas de Zamora, en donde estamos observando un semienterramiento. ¿Por qué semi? Porque tiene menos de 40 centímetros de enterramiento, en el cual este delito se cometió en forma de sepultamiento muy rápida, ¿sí?, y se encontró el cuerpo porque estaba asomando los miembros superiores e inferiores por fuera del suelo, y vemos una limpieza de la primera parte del suelo, está modificado, y acá tenemos esa línea negra donde está marcando cómo estaba dispuesto el cuerpo. Así que, en este caso, lo que se pudo
observar fue este suelo desprotegido de todo lo que es la cobertura vegetal, y se obtuvieron diferentes muestras de donde estaba el cuerpo semienterrado y además de la ropa de la víctima y un cotejo con unas palas que habían sido capturadas en el allanamiento de la vivienda del criminal, que son esas que están ahí. Llegaron al laboratorio y lo que yo hice fue, con raspado con bisturí, obtener ese sedimento en las 2 cápsulas de Petri que estamos observando para hacerlos el análisis palinológico por separado, ¿sí? Y ahí ver qué especies de polen había y qué especies concordaban con las muestras obtenidas de esa remera que estamos observando, que es la que tenía la víctima. Ese par de borcegos son los que tenía puestos el sospechoso, que por lo que podemos ver están llenos de muestras de suelo. Estos son un par de botas que tenía puestas las víctimas, que también se utilizaron todas esas muestras para hacer un cotejo comparativo de las especies que había, que a mí me dio muchas especies en común y sobre todo el mayor porcentaje de una especie en particular. Acá estamos viendo, por ejemplo, otro caso que yo trabajé, que fue muy conocido también de una adolescente desaparecida, pero en este caso la adolescente estuvo desaparecida por el lapso de 30 días. Ahí estamos observando lo que es la autopista del Camino del Buen Aire y paralelamente, en una línea sinuosa, el río Reconquista. ¿Dónde fue este caso? Esto fue en Buenos Aires, ¿sí? Acá tenemos un acercamiento. Ahí tenemos el río Reconquista y ahí tenemos ese punto rojo que es una rama del río Reconquista que se abre en sentido perpendicular a la autopista del Camino del Buen Aire, donde se encontró la víctima, que estaba sobre la superficie del suelo, lleno en lugar de cañaverales. Entonces, esas son las fotografías del río Reconquista, donde se estaba haciendo justamente el allanamiento, el hallazgo. Ahí tenemos en la foto de la derecha lo que es la vegetación típica del lugar. Siempre hay que observar toda la vegetación del lugar y además hay que tomar muestras de la vegetación y del suelo también. ¿Qué pasó? La víctima estuvo un mes entero, durante lo que fue el mes de septiembre, a intemperie, rodeada de cañaverales. Se analizó la ropa de la víctima, se analizaron las medias y los zapatos, y el cuerpo estaba en un estado avanzado muy de putrefacción, porque habían pasado 30 días, ¿sí? Además se cotejaron y se compararon las muestras obtenidas de un auto allanado en la vivienda del sospechoso, con lo cual se había previsto que había sido utilizado para transportar al cuerpo del lugar donde se produjo la muerte hasta el lugar donde se encontró el cuerpo, y se sacaron muestras del baúl del auto, ¿sí? Y también las muestras del lugar para hacer la comparación típica. Entonces, debido a todas estas comparaciones que podemos ver y todos estos análisis, podemos concluir que en sí la palinología forense se suele utilizar realmente como una técnica más dentro de lo que son todas las ciencias forenses y las ciencias biológicas, ¿sí? Siempre es una rama que no se utiliza sola completamente, se utiliza en trabajo en equipo con biólogos, geólogos, también micólogos, criminólogos, palinólogos, para poder llegar, digamos, al acercamiento de dar a la luz de un crimen. Es todo lo que se puede llegar a hacer en conjunto dentro del campo de acción en todas las ciencias forenses, con lo cual es una rama que no es del todo muy conocida, pero se está haciendo cada vez muy conocida en todos los hechos importantes que son conocidos, y en lo que va del tiempo que yo estoy trabajando en la palinología forense, cada vez se va llamando más por parte de los fiscales y los jueces a que venga un perito palinólogo para poder tener participación en una causa. Y eso es todo por lo que les puedo comentar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la exposición. Vamos a dar unos minutitos para preguntas mientras preparo la que sigue, porque tengo que descargarla. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí. Hola, ¿cómo estás, Leticia? ¿Qué tal? Te hago una consulta. Mi nombre es Andrés. Yo si bien trabajo también, vos comentabas que trabajás con el tema de desaparición forzada de personas. Sí. Y estamos trabajando con unos chicos de Jujuy, Samuel Vázquez y Gonzalo Torres, para ver si podemos vincular dos espacios.
uno que se utilizó como centro clandestino acá en Tucumán de detención y otro como fosa de inhumación clandestina. Yo te quería preguntar, en el caso de estos dos espacios que están muy cercanos, ecológicamente hablando, están a 6 kilómetros de distancia, estamos hablando del Pedemonte tucumano, ¿vos ves potencialidades en que podamos tener dos huellas polímicas distintas en un lugar que sea una finca, por ejemplo, que es donde está la fosa de inhumación, y un predio militar que tiene una vegetación también muy particular, porque hay muchos pinos, hay acacias, hay plantas ornamentales? ¿Qué potencialidades ves ahí y en qué podríamos prestar más atención? Tenemos ropa, tenemos calzado recuperado de las fosas. De las fosas. Sí. Y están los dos puntos geográficos distanciados a 6 kilómetros. Sí, cerca. Sí, yo lo que haría, obviamente, es, por supuesto, que tomar muestras de polen de un punto y del otro, del exterior, y sobre todo con la parte de la fosa clandestina, donde tenés los cuerpos, que me imagino que estás diciendo que están vestidos. Sacaría, si tenés acceso a las ropas, por ejemplo, tratar de sacar en lo posible, si no podés obtener la vestimenta completa, por ejemplo, estamos hablando de un pullover, y no podés llegar a tener acceso a que te den el pullover completo, tener acceso a cortar una parte de la ropa, ¿sí? Y poder guardarla para poder hacer el análisis, que es lo que suelo hacer yo. Cuando no se puede llegar a obtener, digamos, porque somos muchos los peritos que estamos trabajando con el mismo cuerpo y hay que compartirlo de alguna forma, como así decirlo, lo que suelo hacer es cortar una parte de ese tramado de la ropa, guardarlo en un sobre papel madera, siempre que esté seco, por supuesto. Después, si estamos hablando de medias, también, o quedarme con una media o cortar la parte de la media que yo puedo ver que puede haber concentración de polen. ¿Cuáles son esas partes? Y son las partes que van a estar en contacto con la tierra en sí. ¿Por qué? Porque van a estar, como mostré en la foto, va a estar impregnada. Vos lo vas a ver a ojo desnudo eso, ¿sí? No es que sacás un pullover sacado de lavarropa y está completamente limpio. Siempre que haya algún cuerpo clandestino, digamos, enterramiento clandestino, siempre va a haber, digamos, una parte que va a estar impregnada de suelo. Bien, sí, tenemos acceso a las prendas y al calzado, así que, pero en la ropa es imposible cortarla, así que lo más probable es que hagamos un lavado con agua destilada, creo que vos dijiste. Sí, y el cabello no hay, estamos hablando de crímenes. Bueno, entonces si pueden hacer un lavado con agua destilada y después devolver la prenda, con eso ya es suficiente. Perfecto, gracias. Y una preguntita corta nomás. Para crímenes o casos de crímenes actuales, en el caso de los vehículos, los filtros de aire, ¿qué potenciales tienen para...? Los filtros de aire de los autos nuevos de ahora que tenemos actualmente no sirven, por eso no los puse, porque yo estoy trabajando en esta rama de la ciencia hace 20 años, van a ser 21 en octubre. Los primeros años sí se utilizaban los filtros de aire. ¿Por qué? Porque no estaban especializados, entonces chupaba todo. Pero los filtros de aire de los autos modernos, ¿sí? De hace 15 años, ponele, ya tienen filtros de aire que son antipolen. Entonces no te deja pasar el polen, no te sirven. Perfecto, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Igual, que necesite después, ponemos en contacto a la doctora Povilaucas, que me interesa consultarle a alguien en privado. ¿Pongo el contacto? ¿Quieren acá? Sí, ya lo pasamos cuando enviemos los certificados también, les pasamos los contactos. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con la doctora Nitiu. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación a participar de este evento junto con mis colegas. Bueno, yo les voy a hacer un pantallazo de lo que es esta disciplina palinológica, que es sumamente amplia en numerosas aplicaciones principalmente. Yo, como les decía Nora, estoy trabajando en aeropalinología desde mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral se basó, tuvo una relación en algunos aspectos con el sector o con el aspecto alérgico y la presentación de síntomas de distintos pacientes en distintas épocas del año, pero también he ido incursionando en algunos otros aspectos de la aeropalinología que ahora se los voy a ir comentando. Vamos pasando, Nora.
Bueno, como para ponerlos un poco en clima de lo que es esta disciplina, vamos a hablar un poco de la palinología, que es un término griego que se refiere principalmente a partículas de origen natural y a su capacidad de dispersarse. Dentro de esta gran disciplina de palinología hay dos grandes ramas, una que es la neopalinología o actopalinología y otra que es la paleopalinología. En este caso vamos a hablar un poco de la actopalinología y la vamos a poder clasificar inicialmente en dos grandes áreas, una que es la palinología o actopalinología básica, donde se estudian principalmente los granos de polen, las morfologías de esos granos de polen, las características que tienen esos granos de polen para darnos afinidades botánicas o características morfológicas taxonómicas particulares. Y por otro lado tenemos la actopalinología, que una de esas grandes disciplinas de aplicación es la aerobiología. Siguiente. Como definición de aerobiología, nos podemos remitir a 1930, es un término acuñado principalmente por Meyer, en el cual describe estos granos de polen, esporas de hongos y distintas bacterias presentes en la atmósfera. Siguiente. Dentro de la aerobiología hay dos grandes ramas dependiendo de qué partículas biológicas estemos estudiando. ¿Vamos a hablar de aeropalinología o vamos a hablar de aeromicología? Las fotos que en general van a acompañar mi presentación fueron muchas sacadas de los muestreos que yo trabajo. Son fotos principalmente de microscopio óptico, algunas de electrónico de barrido, pero son de muestras que no han sido acetolizadas, no han sido tratadas con ningún tipo de tratamiento, sino que directamente estos granos de polen han sido captados, se ponen en portacubre con una tinción particular y se visualizan al microscopio óptico. La siguiente. Entonces, esta disciplina que inicialmente era el estudio de los granos de polen y las esporas, con el correr de los años han considerado no solamente el estudio en particular de las partículas, sino todos los procesos en los cuales están involucradas estas partículas. Por eso, Patiré en 1975 ya habla de una ciencia que estudia la liberación de estas partículas, la dispersión, el transporte y la depositación de estos compuestos o de estas partículas orgánicas. Es importante porque cada uno de estos pasos, que se llaman procesos aerobiológicos, influyen diferentes agentes, ya sea el agente vegetacional, como para generar mayor liberación o no de algunos granos de polen, dependiendo principalmente de las épocas de floraciones, la dispersión, cómo es esa dispersión, en qué momento se hace esa dispersión una vez que está en las partículas en la atmósfera, qué factores le afectan, la permanencia, cuánto pueden ser trasladadas, principalmente por lo que es el factor viento, qué las puede hacer generar que decaigan en un momento del día. Y esa depositación o incidencia, muchas veces vamos a ver partículas que no propiamente son del área, sino que provienen de áreas más alejadas. Sin embargo, estos factores que influyen en el transporte generan este encuentro de granos de polen, lo que llamamos no locales. La siguiente. Además de ese análisis más detallado de lo que es el grano de polen, principalmente desde que sale de la planta hasta que se genera la depositación, la aerobiología incluye otros tipos de estudios, los cuales se incluyó también, se los menciona ahora, las partículas biológicas, que pueden ser aquellas de origen químico, como los gases y los aerosoles, en un origen energético, los ruidos y las radiaciones. Es decir, que el grano de polen se lo está considerando como una partícula en la cual convive, principalmente a lo mejor en áreas urbanas o en áreas de empresas, de instituciones donde se trabajan estos compuestos, en los cuales hay otros
organismos o sustancias que le pueden afectar la presencia, o muchas veces hemos visto que a lo mejor con compuestos carbonados depositados en los granos de polen generan una mayor incidencia a lo mejor en lo que es la alergia, que si el grano de polen no tiene estos compuestos adheridos a su cubierta externa. Entonces, estos granos de polen comienzan a formar parte de una ecología de la atmósfera en la cual forman parte de todos estos procesos que les menciono. La siguiente. Como partículas que se pueden hallar también en lo que es el aire, vemos las que están aquí expuestas. Podemos ver bioaerosoles, aerosoles biogénicos, los podemos clasificar en aerosoles no biogénicos y en partículas antropogénicas. Cuando hablamos de bioaerosoles, vamos a hablar de partículas microscópicas que están suspendidas en el aire, como los hongos, las bacterias, partes o compuestos de algas. Cuando hablamos de aerosoles biogénicos, hablamos principalmente de derivados de la actividad natural. Podemos ver, como en la imagen les muestra, algunos restos de insectos, podemos ver escamas epidérmicas, podemos ver fibras de origen biológico. Cuando hablamos de aerosoles no biogénicos, vamos a hablar de partículas derivadas de la degradación química, física o por corrosión, o derramamientos minerales. Y ahí vamos a encontrar al polvo ambiental, los polvos minerales o las partículas volcánicas. Y dentro de las partículas antropogénicas, aquellas generadas a partir de la actividad del hombre, podemos encontrar materiales de construcción, podemos encontrar fibras de vidrio o producción de combustibles, de elementos de combustión, perdón. Entonces, vamos a ver que los granos de polen están inmersos, o si hablamos de esporas de hongos, de todos estos aerosoles, los cuales muchos los vamos a visualizar principalmente en las muestras directamente que tomamos del captador. La siguiente. Cuando nosotros nos enfrentamos a un nuevo estudio, bueno, hay que tener en cuenta diferentes consideraciones iniciales. A ver, ¿qué bioaerosoles o qué aerosoles vamos a estudiar? Vamos a estudiar principalmente polen, vamos a estudiar principalmente esporas de hongos, o vamos a estudiar ambos en su conjunto. Por otro lado, tenemos que definir el lugar donde se van a hacer los estudios. ¿Van a ser muestreos netamente de interior? ¿Van a ser muestreos de exterior? Dentro del o exterior e interior. O dentro de interior puede ser no solamente en un ámbito de una habitación, sino a lo mejor si estoy tomando muestras, a lo mejor en un museo, muestras de una vitrina, donde está totalmente cerrada o no, dependiendo del estilo de la vitrina, y la sala de visita. O una sala en particular donde no hay gente, pero hay bienes patrimoniales muy importantes a custodiar, y un pasillo donde hay mucha circulación. Entonces, eso siempre es importante definir en primera instancia cuál es mi objetivo de lugares. En base a eso, yo voy a tomar o a elegir qué tipo de muestreo quiero voy a realizar. Hay muestreos que son de tomas directas, hay muestreos que nos llevan un determinado tiempo de análisis en el laboratorio, pero hay que definir o una mezcla de diferentes tipos de muestreos como para tener un mayor campo de información de mis estudios. Una vez que tengo definido con qué muestreador, bueno, voy a decir qué quiero que estos muestreadores me den de información. ¿Cuánto análisis voy a realizar? Hay análisis que puedo hacer cualitativo, es decir, un análisis más de presencia que cantidad, o quiénes están presentes, mejor dicho, una información de qué diversidad de estructuras tengo, o conteo puntual de cada uno de ellos, tengo 2 de este género, 3 de este género, mayor representación, a cuánto apunto el objetivo del trabajo. Y además un montón de interpretaciones que después puedo llegar a ir a hacer con esos datos en cuanto a gráficas, en cuanto a porcentajes, en cuanto a ver qué quiero
en base también a mi objetivo, qué me visualizo con esos datos, qué conclusiones me dan esos datos, qué puedo apuntar a partir de esos datos nuevos. Interpretaciones, la verdad que hay muchas, como tantas cantidades de análisis que puedo realizar previo. La siguiente. Les muestro algunos de los aparatos que podemos utilizar dependiendo, ya les decía inicialmente, del objetivo y del tipo de lugar donde voy a tomar la muestra. Si me interesa tener un dato general, hay estos muestreadores que les estoy mostrando, principalmente el que es Tauber y el que es Durham, son captadores que nos permiten ponerlos en lugares y dejarlos, a lo mejor en el campo, y no tienen ningún tipo de conexión eléctrica, entonces eso me da una independencia del muestreador. Y además son captadores, como les dice ahí, gravimétricos, es decir, que reciben las partículas. En el de Tauber es como un frasco con agua en el interior, donde tiene una boca, y ahí se va depositando las partículas que hayan en el aire, y el muestreador Durham tiene entre esas dos tapas un cubreobjeto ubicado en el medio de 45 grados, y eso también lo puedo dejar un día, 2 días, no mucho más en general lo que son los Durham, porque los preparados, los portaobjetos, mejor dicho, son pequeños y si hay mucha polución o muchos granos de polen suelen ocupar y taponar toda la muestra. La siguiente. Otro de los tipos de muestreo, que en este caso vamos a hablar de muestreos de cultivo. En el anterior teníamos las cajas de Petri muy clásicas, abrir una caja de Petri con un medio de silicona en el interior, exponerla un determinado tiempo, luego la tapo y la voy a analizar con cultivo in vitro. En este caso es un muestreador volumétrico que nos da un volumen, nos habla de volumen de aire de partículas en el interior, en el cual tiene una graduación de, como si fueran también cajas de Petri con diferentes diámetros en sus poros, los cuales van a generar depositación diferencial y eso ya nos da una selección previa antes de realizar el estudio. El siguiente. Y otros tipos de muestreadores de impacto, hay muchos más. Yo les muestro un poco la diversidad que hay en los trabajos de aero, pero ya les digo que dentro de cada uno de ellos también hay otros modelos más afinados o más puntuales para desarrollar estudios. Uno de ellos es el de captación por SAS, en el cual también se toman muestras para realizar cultivo in vitro, es decir, que en ese caso se toman muestras principalmente para captura de hongos. Después tenemos un muestreador que se llama Rotorod, en el cual este muestreador nos toma muestras de observación directa. Cuando hablamos de métodos de observación directa, hablamos de colocar un cubreobjeto con una silicona que permite que las partículas se adhieran y eso va directamente a observación en microscopio. Ningún tipo de tratamiento se realiza. Lo mismo ocurre con el captador tipo Hirsch, en el cual no trabaja con portaobjetos, pero trabaja con una cinta que nos permite, por lo menos a lo largo de una semana, obtener las muestras que luego se van a visualizar en el microscopio. Y otro captador que se llama Aerocell, que nos permite tomar dos tipos de muestras. Nos permite tomar las muestras de observación directa al microscopio, es decir, que capto en un determinado momento una muestra y la llevo a mirar al microscopio como los anteriores captadores que les conté, o puedo utilizar filtros y portafiltros, los cuales luego esos se llevan y se procesan en cultivo in vitro. Eso nos permite en este captador tener dos tipos de muestras. Aquellas partículas que son como si fuera una imagen, una fotografía de lo que obtengo y de lo que tengo en un determinado momento, y aquellas partículas a través del cultivo in vitro que son viables, porque principalmente cuando hablamos de esporas de hongos, no todos los granos no todas las esporas que encuentro en el ambiente pueden desarrollarse. La siguiente.
Algunos ejemplos de estudios aeropalinológicos en ambientes exteriores son los que les voy a comentar aquí en las siguientes imágenes. La siguiente. ¿Qué hacemos cuando, o qué consideramos cuando realizamos principalmente estudios aeropalinológicos y nos vamos a enfocar a estudios de granos de polen? Es muy importante conocer la composición de la vegetación del área donde voy a poner. Hablamos de poner un captador en un ambiente externo. Es la vegetación nuestro principal referente para la obtención de los granos de polen. Entonces, conocer las épocas de floración y la vegetación que tengo próxima, qué cantidad de vegetación tengo, si la tengo sectorizada, si la tengo dispersa homogénea en el ámbito en el que voy a muestrar. Pero también es importante que uno conozca un poco más allá de la vegetación o del área de vegetación que me rodea a mi captador, porque principalmente los granos de polen que se reciben en estos tipos de muestreadores son provenientes de polinización anemófila. Entonces, ese medio de transporte que tienen los granos de polen a través del viento puede ser que los reciba desde muchas distancias. Por ejemplo, en casos míos de muestreos en Buenos Aires y en La Plata, he recibido en las muestras o he visualizado en las muestras los granos de Nothofagus, proveniente del sur de nuestro país. Sin embargo, se captan en la misma época de floración de los mismos, y eso se debe a los vientos que llegan desde el sur o sudoeste hacia nuestra zona. Entonces, después vamos a hablar de polen local o polen extralocal, regional, pero es importante descifrar los distintos lugares de proveniencia de esos granos de polen. Si hablamos de esporas, principalmente para lo que es estudios ambientales externos, se utilizan mucho para el control de los cultivos en el campo, para el control principalmente por la afección de estos hongos que pueden generar en los cultivos y estropear las cosechas. Entonces, muchas veces se ponen principalmente esos aparatos, dentro de los aparatos que les mostré, el Tauber o el Durham, que son aparatos que uno los puede dejar en el campo. Si yo estoy en un área donde mi cultivo es muy importante, trato de poner aparatos alejados y principalmente orientados, si se pueden poner a lo que es el viento, aunque en este caso los gravimétricos no tengo ningún factor para ubicarlos con esa orientación preferencial, pero van a ser referentes de qué atmósfera tengo en estos ámbitos y si el viento puede llegar a traerme hacia mi cultivo esas esporas que me pueden deteriorar totalmente la cosecha. Es muy utilizado este tipo de estudios principalmente por el INTA, pero como estudio ambiental de esporas de hongos, además de lo que puede generar en un ámbito urbano o en un ámbito donde estoy considerando qué particulado tengo en la atmósfera junto con los granos de polen y generen alergia, otra de las aplicaciones muy importantes es a lo que es agricultura. La siguiente. Siempre que trabajemos con granos de polen o con esporas en este tipo de estudios, es importante considerar que uno, si los realiza directamente con los muestreos directos, como les decía, hoy voy a tener una fotografía de las esporas que tengo. En cambio, si estoy realizando esos muestreos y realizo principalmente con esporas de hongo cultivo, voy a obtener la información de cuáles de todos esos u otros que no están representados en el muestreo directo son viables. Y eso es importante para principalmente saber el poder o el potencial que van a tener esos hongos presentes en el aire junto con los que me muestra el otro tipo de muestreo. Como interpretaciones de los resultados que puedo obtener de estos captadores, se pueden hacer
muchos de estos que les menciono acá y más. Uno puede saber el total de polen o de esporas que tengo en un área, en un tiempo dado, en un año, en un mes, en un día, en años. Se pueden hacer comparaciones entre polen arbóreos provenientes de plantas arbóreas y herbáceas o provenientes de árboles o arbustos o provenientes de herbáceas. Se pueden trabajar distintas escalas temporales, esto que les decía, quiero trabajar y visualizar un día, quiero visualizar una semana, un mes, años. Después nos interesa saber cuáles son los tipos dominantes, cuándo son esos tipos dominantes, cuáles coinciden en las distintas fechas, qué problemas pueden generar algunos tipos de pólenes si llegan a ser alergénicos, que haya una superposición de los mismos y a su vez a lo mejor presencia de hongos. La dinámica de esas esporas o polínica, en general, el grano de polen se presenta y se manifiesta en los muestreos a partir de las floraciones. Donde hay una floración de la vegetación se va a manifestar, principalmente si es grano anemófilo, aunque el tomófilo también se registran si están cerca o si el viento es muy fuerte. En cambio, los registros de las esporas es mucho más puntual y es mucho más diario. La humedad, la temperatura, no es algo que tenga una curva, como en general suelen tener los granos de polen, sino que es mucho más fluctuante, aunque en general hay un dominio. Hay hongos que son principalmente de estaciones más secas o de épocas más húmedas, y suelen estar, pero los ritmos diarios son más variables que los granos de polen. Con ellos se pueden hacer estos calendarios. Los calendarios son los registros de los distintos granos de polen o de las esporas que están presentes en un tiempo dado, y después analizar lo que son los factores climáticos, estos que les decía, cómo influye la humedad, cómo influye la temperatura en la apertura, en lo mejor delantera y emisión del grano, cómo influye la humedad en la germinación de algún tipo de espora de hongo. Es importante conocer esos registros para sumar información y para tener una mejor interpretación de los resultados. La siguiente. Siempre se les atribuye, además de todos estos factores que estamos hablando, cuando trabajamos en general es conveniente, si estos estudios se hacen en ambientes externos, es que no sea un periodo, sino que sean varios años, porque a veces nos pasa que un año muy particular puede ser muy seco, muy húmedo, con alguna característica que no nos da una idea global de la aerobiota del ambiente, de ese lugar. Entonces, siempre teniendo un registro de varios años, uno puede comparar y puede ir y venir con los distintos datos. Y se le va a sumar información, como en este caso les muestro acá, influencia, hablamos de cambio global, la presencia del dióxido de carbono, principalmente en lo que es urbano y polen, asociado a lo que es alergia, los efectos de la temperatura de floración, cuántas veces uno analiza, si se dedica, además del grano de polen, a lo que es la planta en sí, uno analiza las horas frío que tuvo, cómo fue el invierno, qué requerimientos necesita para la apertura de las anteras. El efecto, en este caso que les hablo de mayor urbanización y efecto islas de calor, también es importante. ¿Dónde se pone ese aparato? ¿Cómo se va urbanizando? Estaba en un ambiente a lo mejor abierto y de golpe empiezan a desarrollar edificios y eso me genera otra temperatura y otro movimiento de aire que no era el originario. La distribución de la vegetación, a veces esto de la urbanización me genera un corte, lo tengo solo en una plaza, lo tengo solo en baldíos. O los efectos de nuevas floras y biomas que también van ocurriendo a través de los años. Si hablamos un poquito de estudios aeromicológicos en ambientes interiores, lo vamos a asociar, muchas veces se habla del edificio enfermo. El edificio enfermo es cuando, es una terminología muy utilizada principalmente por los alergistas, y es cuando hay una presencia predominante de alguna espora de hongo o de algún conjunto de hongos en los cuales generan un malestar en
la salud de los que están en el interior principalmente trabajando, porque a veces uno pasa muchas horas en un ambiente cerrado, entonces generan malestar y ahí se habla de edificios enfermos. Estos estudios pueden trabajarse no solo en lo que es el ambiente, sino estudios directamente sobre algún bien o algún sustrato. Igualmente los estudios aeromicológicos se pueden realizar, o micológicos más que aeromicológicos, se pueden sumar a los de aero. Es decir, yo tomo muestras en el ambiente, en esta sala en donde estamos, tomamos muestras del ambiente y tomamos muestras del sustrato que me interesa. Entonces uno corrobora, muchas veces se encuentra esporas de hongo similares porque son ambientales, y otras veces encontramos, en general, esporas de hongos muy particulares de algún sustrato porque es el requerimiento que tiene esa espora de hongo para desarrollarse, que le gustó y le invade el sustrato en el que está. Siguiente. En general, cuando trabajamos en estos ámbitos, lo que hacemos es analizar un poco el inicio, la duración, las concentraciones de estas cargas fúngicas. A veces encontramos esporas, a veces encontramos estructuras vegetales, hifas, parte de los organismos, los cuales tratamos de analizarlos ya sea en el microscopio, en la lupa, con cortes. Nosotros solemos utilizar a veces hisopos como para tomar las muestras y llevarlas a cultivo. Si hablamos de enfermedad que pueden llegar a generar estos hongos, tomamos los diferentes registros o de las guías que se consideran cuáles son los hongos que pueden generar alergia y en qué cantidad de presencia de estos hongos son activos en las distintas afecciones de la gente. Y también con estos bioaerosoles, lo que luego de muestreo se toma o se consideran diferentes medidas de conservación preventiva, ya sea lo que es aireación o ventanas abiertas o cerradas, o estufas o aire acondicionados sí o no, o cómo son los ámbitos donde tomo las muestras, si hay que modificarlo, si hay que modificarle las cajas de donde están guardados, si hay que modificarle el mueble donde está, si hay que modificarle la ubicación donde está dentro de la sala. Son diferentes medidas de conservación preventivas a partir de los muestreos que se realizan en el ámbito ya les digo, de una sala, de una caja, de una vitrina, de algún ámbito que nos interese conocer la aerobiota. La siguiente. Y además de estos dos ámbitos donde uno puede trabajar, ya sea en lo que es aerobiología en lo que es exterior, o aerobiología en lo que es interior, lo que es grano de polen, lo que es esporas de hongo, cada uno de ellos es un mundo y cada uno de ellos requieren una dedicación particular, principalmente la de los hongos porque es mucho más delicado el desarrollo y la germinación que a lo mejor en los granos de polen, los cuales son más predecibles en base a la floración que tengo. Acá les muestro algunas de las aplicaciones que pueden tener estos granos de polen. Fíjense que hay muchas y estos son diferentes ramas de investigaciones, diferentes ramas donde los biólogos o los palinólogos pueden llegar a trabajar y a formar gente con nuevos campos y ampliar la disciplina de trabajo. La siguiente. Como vemos, entre todas estas aplicaciones que recién ahí les dejaba en pantalla y lo que hemos hablado en esta charla, vemos que los estudios aerobiológicos son muy importantes. Es importante, como decía recién también Leticia, trabajar con colegas. Uno trabaja con micólogos, trabaja con ecólogos, trabaja con gente que analiza estadísticamente, trabaja con meteorólogos, trabaja con, si hablamos en conservación, con gente a lo mejor de una biblioteca, con gente que trabaja en restauración, en conservación.
son aplicaciones y son disciplinas, mejor dicho, que uno necesita del otro. Entonces, estos estudios donde trabaja uno a lo mejor en un lugar importante, o si hablamos de hongos, en un bien importante, en un bien histórico, patrimonial, vamos a ver que es importante porque los resultados que obtengan estos estudios son importantes muchas veces desde un sector socioeconómico, algo que genere una indicación de que algo está mal y que nos puede generar un efecto en este área. En el sector productivo, cuando hablábamos hoy de los efectos de los hongos en las cosechas, por ejemplo, o un impacto regional, son diferentes enfoques en los cuales el estudio aerobiológico es sumamente importante. Por eso está bueno que se siga formando gente en los cuales no solamente trabaje neto el estudio de grano de polen y esporas, su presencia y sus curvas o sus calendarios, sino las aplicaciones que tiene esos datos que obtenemos de las muestras. La siguiente. Bueno, con esta les digo muchísimas gracias por estar, por la presentación, por la invitación y espero que les haya gustado lo que les he comentado de la aerobiología. Quedo a su disposición. Muchas gracias por la presentación. Muchísimas gracias. Voy a preparar la presentación de la doctora Cabrera. Sí, buen día a todos. Bueno, un gusto compartir esta charla con mis colegas y con todos los asistentes. Bien, en esta oportunidad les presento un estudio sobre la identidad regional de las mieles formoseñas. La siguiente. Bien, en principio, ¿qué es la miel? La miel es una sustancia dulce producida por las abejas que las recogen a partir del néctar de las plantas, la transforman y la combinan con sustancias propias de las abejas que luego son depositadas en el panal y que quedan en la colmena hasta su madurez, que luego los productores, los apicultores, la cosechan. Bien, ¿cuáles son los atributos de identidad de estas mieles territoriales? Tienen que ver con características polínicas, físico-químicas, sensoriales, biológicas, medicinal, cultural, histórico también. En un principio, desde la normativa nacional, se tuvo en cuenta para clasificar la miel desde el punto de vista del origen botánico, es decir, determinar a través del análisis polínico cuáles son las preferencias botánicas donde las abejas recolectan el néctar y que permite clasificar la miel en monoflora cuando predomina un tipo polínico dominante de una especie vegetal y mieles multifloras cuando encontramos una diversidad de tipos polínicos. Bien, esto se encuentra explicado en la resolución 274/95 y desde el punto de vista de los atributos del origen geográfico vinculado al territorio, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación ha determinado sellos de protección de productos alimentarios. En este caso, el producto alimentario es la miel. Bien, esos sellos de protección son alimentos argentinos, una elección natural, orgánicos, indicación geográfica y denominación de origen, que son herramientas de agregado de valor y que vinculan a una calidad diferenciada, ¿sí?, de un grupo de productores, de una marca, vinculados al territorio, a la cultura, a la historia, a los saberes de ese pueblo, lo vincula con la producción de ese producto con la gente.
La siguiente. Bien, y hablábamos de identificación geográfica. Recientemente se determinó la miel de azahar de limón en la provincia de Tucumán como una miel donde provienen de la zona pedemontana, que abarca desde el extremo norte al extremo sur de Tucumán y que proviene de zonas de cultivo de limón. Las características en cuanto a lo sensorial son mieles de un aroma floral muy tenue, muy dulce, con algunas notas ácidas. Cuando cristaliza esta miel se observa de un color amarillo y tiene cristales muy grandes. Es una miel clara, así que esta es la novedad del momento, ¿no es cierto?, para nuestro país. La siguiente. También mieles con certificación orgánica, tenemos la miel COPAP, miel sin gluten, libre de gluten, de la provincia del Chaco. Sabemos que la provincia del Chaco es la mayor productora de miel orgánica del país. Pueden observar los símbolos de distintas certificaciones que han obtenido este producto a través de la cooperativa de productos apícolas, COPAP, que se encuentra en Margarita Belén, muy cerca de Resistencia, la capital del Chaco, y podemos observar que tiene la marca Alimentos Argentinos, una elección natural, es una miel orgánica. También HACP es un símbolo de una gestión de inocuidad de los alimentos, y el sello es SINTAC. La siguiente. Acá pueden observar otras mieles con certificación orgánica que se encuentran en nuestro país. La siguiente. Bien, hablamos de el origen geográfico y podemos observar que el Ministerio de Agroindustria de la Nación ha publicado un mapa de identidades de miel donde pueden observar que la Argentina tiene una diversidad de clima, de suelos, de flora, de fauna, lo que determina mieles de distintas regiones. Podemos observar en este cuadrito las mieles de la región del centro de la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, para mencionar algunas nada más. Tenemos miel de pradera, de naranjo, de catay, de girasol, de flor amarilla. Miel de catay y de chilca en la provincia de Entre Ríos. Dentro de las mieles de la Patagonia encontramos miel de flor azul en Neuquén y Río Negro. En la provincia de Neuquén encontramos mieles que se encuentran en distintas zonas. Miel de Radal en la zona sur de Neuquén, miel de Confluencia en la zona de Confluencia, miel de Alpataco en la zona de Picún Leufú en Neuquén y miel del norte neuquino. La siguiente. Otra región del NOA, que encontramos miel de limón, que ya mencionamos, que tiene una IG determinada recientemente, miel de Atamisqui y mieles multiflorales, en la provincia de Tucumán. Dentro de las mieles de la región NEA podemos mencionar la miel de eucaliptus y de citrus en la provincia de Corrientes, la miel de algarrobo, de chilca, de quebracho en la provincia del Chaco, las mieles de la selva paranaense y del loro blanco en la provincia de Misiones, y en la provincia de Formosa mieles de palmares y mieles de quebracho colorado santiagueño y miel de aliso del río, que en la parte final de la exposición me voy a detener caracterizando estas mieles. Y por último, para las mieles de Cuyo, que describen miel de mistol. Bien, se pueden observar acá las diferentes características sensoriales, físico-químicas y botánicas
que tienen que ver con la región geográfica donde producen estas mieles. La siguiente. Bien, algunas características de la apicultura en Formosa. Es una actividad que está creciendo paulatinamente. Los apiarios se encuentran ubicados en monte nativo, en zonas libres de contaminación, con nula actividad industrial y escasa actividad agroindustrial. Tenemos una producción de miel de 182.000 kilogramos aproximadamente, 12.895 colmenas y 311 productores. La siguiente. Bien, los estudios de mieles formoseñas que se han realizado hasta el momento, bien, les presento un avance de mi trabajo de tesis doctoral, donde el objetivo fue tipificar mieles de la zona este de Formosa y que implicó el estudio del análisis polínico, es decir, el origen botánico, el análisis físico-químico y el análisis sensorial de estas mieles. La siguiente. Bien, la primera etapa del trabajo consistió en visitar los apiarios una vez al mes, registrar la floración, recolectar las especies en floración que se encontraban a alrededor de 2 kilómetros de cada apiario, y si tenían miel los productores, ya me entregaban. La siguiente. En cuanto a la metodología de trabajo del laboratorio, esas muestras de miel lo procesamos para conocer el origen botánico, donde se utiliza una técnica de acetólisis que consiste en eliminar el contenido citoplasmático del grano de polen y observar la ornamentación y las características morfológicas externas del grano de polen. Esta disciplina se llama melisoparinología, que consiste en conocer el origen botánico de la miel a través del análisis polínico. Es un trabajo de microscopía. Una vez que procesamos, transformamos esa miel en un preparado microscópico, como pueden observar, luego identificamos el grano de polen, contamos y clasificamos la miel en monoflora y multiflora. Es un trabajo de microscopía que lleva mucho tiempo. La siguiente. Bien, también se realizó análisis físico-químico, se determinó color, humedad, pH, conductividad eléctrica, HMF, también se determinó fenoles totales, flavonoides y capacidad antioxidante. En cuanto a los análisis sensoriales, se evaluó a través de un panel de evaluadores semi-entrenados y se evaluó los atributos de aroma en nariz, aromas en boca, gustos y sensaciones trigeminales, consistencia, cristalización, y también se determinó efectos visuales y olfativos de la miel. La siguiente. Bien, pueden observar acá una rueda de aromas de mieles planteado por Piana et al. En el 2004. Ustedes saben que los pioneros en la parte sensorial de mieles son los italianos, españoles, los belgas, que fueron los que originalmente crearon esta rueda y que en Argentina lo hemos adaptado de acuerdo a las características de nuestras mieles. En esta otra planilla pueden observar, esa es la planilla del evaluador, que tiene en cuenta para cada muestra una intensidad de aromas que va del 0 al 9 y identifican cada uno de los descriptores de aroma en nariz, aromas en boca, gustos y sensaciones, consistencia, cristalización y defectos. La siguiente.
Bien, algunos resultados y algunas características de estas mieles. Se identificó el predominio de una diversidad de tipos polínicos y de predominio de la flora nativa de la provincia de Formosa. Es decir, nuestras mieles tienen un origen nativo. La siguiente. Acá pueden observar en este gráfico de tortas las familias melíferas más importantes son la Fabaceae y la Asteraceae, que han tenido una mayor representatividad. La siguiente. Decíamos que en cuanto a la caracterización botánica, predomina en un 94% la flora nativa en nuestras mieles y solamente un 6% de la flora exótica. La siguiente. Bien, este estudio permitió clasificar las mieles monoflorales, sobre todo pueden observar la de un mayor porcentaje de Copernicia alba, que es la palma caranday. Luego le sigue Echinopsis balance, el quebracho colorado chaqueño, Eugenia uniflora, que es el ñangapirí. Le siguen el Prosopis, ahí encontramos tanto Prosopis alba, Prosopis nigra, Prosopis rucifolia, y en menor porcentaje Sarcomphalus mistol, Geoffroea decórticans y Thessaria integrifolia. La siguiente. Bien, acá pueden observar el color de las mieles formoseñas, en qué rango encontramos desde mieles ámbar extra claro al oscuro. Predominó el color ámbar y el ámbar claro. Se estudió que las características de color tienen que ver con el origen botánico, con las características del suelo, con el contenido mineral, con la presencia de flavonoides. La siguiente. Acá en esta tablita pueden ver que se realizó un perfil mineral de las mieles formoseñas y que los valores más altos son de potasio, de fósforo y de calcio. Y se puede inferir que este contenido mineral tiene que ver con altos minerales de potasio y de fósforo que tienen los suelos de Formosa. Y los niveles más altos de estos minerales se encontró en mieles de Copernicia alba, de la palma caranday y de Echinopsis balance, que es el quebracho colorado chaqueño. La siguiente. En esta tablita pueden observar también los valores de fenoles totales, capacidad antioxidante, flavonoides, que se relacionó con el color. Se determinó que los niveles más altos de fenoles, capacidad antioxidante y flavonoides se encontró en mieles ámbar y ámbar oscuras. La siguiente. Bien, acá se relacionó las características sensoriales con el color de la miel. Para aromas en nariz y en boca se puede observar la dominancia de las familias de aroma floral frutado y cálido junto con el amaderado, tanto para mieles oscuras, ámbar, como para las mieles ámbar extra claro. La siguiente. Acá en este gráfico pueden observar la intensidad de gustos y sensaciones relacionadas con el color. Pueden observar la intensidad alta del dulce, también del amargo y del ácido, sobre todo en mieles oscuras. La siguiente. En estos gráficos pueden observar la consistencia líquida en su mayoría de las muestras, algunas untuosa y en menor cantidad las mieles firmes. En cuanto a cristalización, la mayoría de las muestras se encontraban en un estado de
de proceso, en curso, y unas pocas con cristalización completa. La siguiente. Hola, la siguiente. Está la siguiente, ¿no? Sí, ahora. En cuanto a las mieles de palmera, bueno, todos estos estudios permitieron concluir que podemos denominarlas mieles de palmares del bajo río Paraguay de la zona este de Formosa. Pudimos determinar que hay una variación de color desde el ámbar extra claro, ámbar a ámbar oscuro, y que presentan en cuanto a las características sensoriales una particularidad. Aparte de ser florales, son muy aromáticas, tienen una intensidad muy alta en cuanto al floral frutado, al cálido y sobre todo al fresco, su familia refrescante. Y pudimos determinar el descriptor regaliz en las mieles típicas de esta zona. El regaliz es una planta de África del Norte, de Asia y de Europa, que tienen un aroma anisado, sobre todo se utiliza la raíz como condimento y tiene propiedades medicinales. Nosotros vinculamos este descriptor regaliz con el caramelo media hora, no sé si conocen. Todavía sigue habiendo en algunos comercios, se encuentra este caramelo, ese aroma anisado, caramelizado, azúcar quemada, lo encontramos en mieles que tienen esta asociación polínica. ¿Dónde encontramos? Eugenia uniflora, que es el ñangapirí, Copernicia alba, la palma, los algarrobos, el quebracho y el astrón. Y que definirían como una miel con características geográficas relacionadas con estos atributos. La siguiente. Bien, otra particularidad de esta miel que encontramos en la zona oeste de Formosa, extremo oeste de Formosa, que está producida por apicultores de la etnia Wichí. Comercialmente se la denomina miel pinú, se la conoce, y son mieles muy oscuras, con aromas intensos, de las familias del cálido, amaderado, floral frutado, en menor intensidad, son dulces, tienen algo de acidez, de astringencia, y en su mayoría son untuosas. Estas mieles lo vinculamos también como mieles que están vinculadas con los saberes y las prácticas apícolas de la comunidad Wichí. Y en cuanto a su origen floral, hemos determinado que son mieles con el predominio de Echinopsis lorenzi, que es el quebracho colorado santiagueño, y Tesaria integrifolia aliso de río. Bien, pueden observar también la fisonomía del paisaje, eso como corresponde al Chaco seco, entonces predomina una vegetación más xerófita, pero también hay zonas de bañado, donde ahí encontramos el aliso de río. La siguiente. Bien, y algunas líneas de investigación del Laboratorio de Calidad de Miel son proyectos que están, el primer proyecto sobre origen botánico, físico-químico y sensorial, tanto de mieles de Apis mellifera como de mieles de meliponas de dos géneros, tetragonisca y escaptotrigona, en la provincia de Formosa, está en una etapa de finalización. Otro trabajo de tesis de grado, estudio del origen botánico y nutricional del polen corbicular, recolectado por Apis mellifera en 2 apiarios del departamento Formosa, también está en etapa de finalización.
En cuanto a caracterización melisopalinológica y físico-química de mieles de apis mellifera de toda la provincia de Formosa, donde acá se tienen en cuenta los marcadores químicos en relación con el origen botánico, que está en una etapa de proceso y que tiene que ver con un proyecto de tesis doctoral. Y por último, formamos parte, lo integramos dentro del PICTO-UNE, proyecto de la doctora Cristina Salgado, estudios interdisciplinarios en abejas sociales y flora asociada en el nordeste argentino. Bien, la siguiente. Bueno, recordarles que el 20 de mayo es el Día Mundial de las Abejas, así que tratemos dentro del ámbito educativo que nos compete, tratar de difundir de la importancia de las abejas para la polinización. Las abejas son polinizadores muy efectivos en la producción de frutos y semillas, por lo tanto, garantizan el alimento para los seres humanos. Sabemos que como consecuencia del cambio climático hay una gran mortandad de abejas a nivel mundial, entonces de ahí la importancia de esta fecha para difundir la importancia de cuidar nuestras abejas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para la doctora Cabrera? Hola, me encantó la charla, primero y principal, y bueno, también preguntarle si está dispuesta a recibir pasantes, y también me gustaría saber si con el tema de las miel monoflorales, ¿qué porcentaje es lo que indica en una muestra que sean monoflorales precisamente? ¿Qué cantidad de polen se tiene que encontrar de una sola especie? Claro. Bien, para determinar una miel monofloral, según la metodología propuesta por Lubbock, 1978, él propone una categorización de granos de polen. Y como polen dominante propone 45%, a partir del 45% de una especie vegetal, podemos denominarla miel monoflora con la denominación de esa especie. Y luego tenemos mieles de polen secundario entre 45, 44 sería 15%, polen de menor importancia, menor a 15%, y polen en traza menor al 3%. Así que ese es el nivel de porcentaje. Bien, otra pregunta con el tema de los estudios que ustedes hacen, ¿ayudan mucho a los apicultores para que puedan recibir su certificación, por ejemplo, para que sean miel monoflorales o certificación orgánica? Mira, desde el laboratorio nosotros hacemos, generalmente los productores nos piden 2 análisis físico-químicos que tienen que ver con el color, la humedad y el HMF. Bueno, algunos sobre todo nos piden humedad y HMF, que son 2 indicadores que piden para exportar la miel, es obligatorio esos estudios. Y otros nos piden el color de la miel. Así que esos son 2 parámetros físico-químicos obligatorios para exportar la miel. Sabemos que la miel en Argentina se vende a granel, no se vende de manera fraccionada. Entonces, por ahí los productores piden más la determinación de esos parámetros físico-químicos para exportar, porque exportan en tambores de 300 kilos de miel. Entonces, por ahí necesitan saber esos parámetros físico-químicos para exportar.
algunos que venden en menor proporción, menor cantidad de miel, y que lo hacen en los mercados locales, en las ferias, acá sobre todo en ferias locales, venden, digamos, y ahí sí nos piden un origen botánico. Nos piden que la analicemos para determinar un origen botánico. Muchas gracias. De nada. Bueno, y sí, estamos dispuestos a recibir pasantes. Ahí la ponemos en contacto con ustedes. Bueno. ¿Sí? Bueno, les agradezco muchísimo a las disertantes, muy claras y muy completas las charlas. Y seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.